Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián de Trainology. Bienvenidos a este nuevo video en el canal donde vamos a hablar claramente sobre lo que es el collar que siempre hace JP Morgan, cómo podemos entender esa estrategia de cobertura y cómo podemos usarla nosotros en nuestros portafolios. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, darle like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando sale este nuevo contenido en mi canal. Para la mayoría de nosotros es muy común ver cómo cada trimestre el JP Morgan o los analistas y estrategas del JP Morgan ubican una estrategia de cobertura llamada el collar. Se vuelve famosa del JP Morgan por la cantidad de activos que estos tienen y obviamente el impacto que tienen en el mercado de valores y en el mercado de opciones. Muchas veces hasta incluso hemos visto los strikes y el vencimiento donde están puestas las opciones, pero no entendemos muy bien qué es lo que hay allí. Y el objetivo de este video es básicamente ir en detalle, en profundidad, a revisar el collar de JP Morgan o un collar en general y cómo funciona realmente y cómo es la cobertura de este. De esa manera tú lo entiendes y lo puedes aplicar a tu portafolio si así lo deseas. Lo primero que debemos entender es que un collar tiene como objetivo principal reducir la volatilidad. En un portafolio con un collar dentro como protección, la volatilidad del portafolio va a reducirse. Eso es muy importante entenderlo. No es un cubrimiento del 100%, es imposible, pero sí tiene una cobertura interesante en una corrección del mercado entre 5 y 20%. Vamos a ver el detalle en este gráfico. Aquí tenemos en este gráfico la explicación visual hecha por Spot Gamma de lo que es el collar o un collar como protección. Lo primero es que debemos entender que tenemos que tener algo que proteger. Si tú tienes acciones del S&P 500, del Nasdaq o de cualquier activo, tú podrías hacer esta misma estructura o similar para cubrir en parte tu portafolio. En este caso, el collar se compone de tres componentes. El primer componente, que es el componente de protección, es una compra de un put en el punto A. Esa compra usualmente se hace al 5% de corrección desde el precio actual. Tú puedes calcular eso en base al precio actual del activo que tú tienes o puedes definir alguna delta que funcione para ti. Al final vemos un ejemplo en la plataforma de tastytrade. Entonces primero compramos el put, que es el que nos va a proteger a la baja. Y lo que necesitamos es dos elementos adicionales que nos vayan a cubrir el costo de ese put. La idea es que el collar sea sin costo. Usualmente el JP Morgan lo hace trimestralmente. Ellos cada que vence un collar montan uno siguiente para los próximos 3 meses con el objetivo de cubrir su portafolio cada 3 meses. ¿Sí? Y lo hacen de manera consistente y constante. Ese costo debe ser cero para que pues no tenga ninguna representación importante en costos de cobertura. La primera parte que vamos a usar para cubrir esta compra o ese costo va a ser vender un put 20% abajo del precio actual. Con esos dos, que eso es un put debit spread, vamos a tener una zona de cobertura. Y esa zona de cobertura va a ser entre una caída del 5% y una del 20% de la bolsa. Esa es mi zona de cobertura constante. No importa cuánto baje entre el punto A y el punto B, yo voy a estar cubierto, por lo tanto mis pérdidas van a estar aquí restringidas en este punto de acá. Como la protección es costosa y este put tan out of the money no genera tanto dinero, tengo que agregar un tercer paso o una tercera opción, que sería vender un call out of the money por encima del precio, el cual me ayude a financiar entre este y el sell put, me financien el buy put que estoy comprando en esta parte. Esto es como un cover call, por lo tanto voy a limitar mis ganancias. Toda cobertura al final tiene un costo. El costo de esta cobertura es que si el precio de la bolsa sube muy fuerte, yo ya no estoy participando de eso. Por eso el gráfico lo define así. Entre el punto A y el punto C, es decir, entre el put que compré y el
call que vendí, tengo un 100% de participación en el mercado. Eso es lo que me puedo ganar con mis acciones. Entre el punto A y el punto B tengo una cobertura constante, es decir, entre una caída del 5 y el 20% tengo una cobertura constante, y a partir del punto B para abajo, es decir, con una caída mayor al 20%, voy a tener 100% de participación también en el mercado. Es decir, que si cae más de esto, pues ya no voy a gozar de esa protección y ya voy a empezar a tener caídas lineales a medida que el precio caiga. Una conclusión interesante es que este collar cubre hasta el 20% de caída, de ahí para abajo ya no cubre. ¿El riesgo cuál es? El mismo de las 100 o X acciones que tienes compradas en esta zona. Y hacia el lado de arriba pues tienes la ganancia limitada. No participas a partir de este punto, ya no participas en eso. ¿Para qué puede servir esta cobertura? Miren, cuando ustedes ya tienen un capital muy grande y están, por ejemplo, en una edad cercana a la jubilación, a ti te interesa reducir esa volatilidad del portafolio y ese riesgo. Ya no tienes 20 años de bolsa para soportar una caída del 50% o del 20% en el mercado. Por lo tanto, se hace interesante hacer esa cobertura. Usualmente esto se complementa con los bonos, es decir, la cartera debería diversificarse entre acciones, un porcentaje, bonos, y usa las opciones como esto de manera inteligente para crear cobertura extra. Este es pues el escenario de un collar. Resulta que tú puedes hacer esto, pero vas a necesitar 100 acciones mínimo para poder hacer un collar. Si tienes 200 acciones, 300 acciones, pues puedes aumentar los contratos a 1, 2, 3, 4, 5 contratos dependiendo de la cantidad. ¿Es interesante hacerlo cada trimestre? Sí, porque de alguna manera tienes esa cobertura. Si lo hacen los grandes como JP Morgan, tú también lo puedes hacer. ¿Puedes hacerlo manualmente en tu cuenta? Claro que sí, ya te voy a mostrar cómo. Sin embargo, quiero mostrarles una opción interesante para los que de pronto no tienen ese capital tan grande y puedan empezar por algo. Resulta que hay un ETF que tiene esta estrategia. La empresa se llama Simplify ETFs, ¿sí? Y el ETF es el HEQT, que es el Simplify Hedge Equity ETF. Miren ustedes los documentos que tienen ellos. Ellos siguen esa estrategia, es decir, tienen acciones, de hecho tienen el S&P 500 como core y tienen el collar tal cual lo hace el JP Morgan, comprando 5% out of the money en la protección, vendiendo 20% out of the money el put y haciendo un sell call o cover call para poder cubrir los costos. Lo hacen tal cual. El tema es que hay un estudio realizado por estas 4 personas que fue en inicios de este año, donde dicen el costo oculto de los collares put spread sin costo. Recuerden que estamos tratando de financiarlo. Y ellos dicen que parte de suerte o en el rebalanceo puede existir una suerte de que cubra o no cubra el portafolio. Para solucionar eso, estas personas de Simplify ETFs realmente lo que hicieron fue dividirlo el collar en 3. ¿Qué quiere decir eso? Que el capital que ellos tengan en el ETF lo dividen en 3 para hacer 3 collares, uno en cada vencimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque en este estudio, que es el que les acabo de mostrar, existe esta conclusión, y es que el performance de la cobertura varía dependiendo de en qué meses hagas el rebalanceo o la cobertura. Por ejemplo, en la primera opción es diciembre, marzo, junio y septiembre. Este es enero, abril, julio y octubre. Y este es febrero, mayo, agosto y noviembre. El que mejor performa es este de acá. Entonces, sí depende de cómo distribuyas tú ese collar. Cómo es la distribución trimestral que tú vas a hacer, qué meses vas a usar. Por lo tanto, estas personas, para evitar ese riesgo o mitigar ese problema, lo que hicieron fue dividirlo en 3 y eventualmente hacen un collar en enero, un collar en febrero, un collar en marzo. Expira el de enero y lo pasan a abril. Entonces siempre tienen un collar mes a mes. Y eso lo pueden ver en los holdings que tienen actualmente, ¿sí? Donde tienen el IBB, que es el S&P 500, y aquí tienen los collares en el SPX. Aquí está la fecha y las puts que tienen ellos ahí. Entonces,
Si quieres una solución de bajo costo que no necesita las 100 acciones, esto rastrea eso. ¿Cuál es el resultado de ese ETF? Es este básicamente. Vamos a compararlo, por ejemplo, con el SPY. Aquí está el resultado. Mientras el SPY en 2022, por ejemplo, que es la línea naranja, cae hasta un 22%, este no pasa de aquí del 12-14% porque tiene el collar. Entonces, si ven que tienen una protección interesante esta estrategia. Si quieres comprar el ETF, es tu decisión. Me parece un poco cara la gestión. Creo que es el 0.5%. Miremoslo acá. Tiene un costo del 0.53. Me parece un poco cara. Pero si tú tienes la destreza en las opciones y el capital, tú puedes armar tu propio collar mes a mes y no vas a tener, digamos que este problema del costo asociado. Y si vas a tener esta cobertura. Al final, desde que se lanzó el ETF, está rindiendo un poquito mejor que el S&P500. El S&P500 menos 3% y este un menos 0.6%. Obviamente, ¿cuál es el problema? En los periodos de alta subida, como desde el piso de octubre del año pasado, el S&P500 lleva un 17 y este lleva un 7%, porque este tiene cover call y está limitando, como les dije al inicio, las ganancias a partir de esta zona. No es para todo el mundo, pero puede ser una forma de controlar la volatilidad de tu portafolio si así lo deseas. Por último, vamos a ver cómo podemos armar uno ya en Tasty en el QQQ para que les quede un poquito más claro. Vamos a ir a comprar las 100 acciones del QQQ. Entonces le vamos a dar clic en el Ask. ¿Sí? Ya me cargó las 100 acciones al precio actual. Me voy a ir, por ejemplo, a octubre para hacer el primero. Sí, 68 días. Y vamos a comprar el put que dice que aproximadamente el 5% out of the money. Yo voy a usar los deltas como guía para que no me quede tan complicado el cálculo, pero ustedes lo pueden hacer en sus casas de manera directa. Yo voy a usar el delta 20 en este caso. Voy a utilizar el strike 340 para comprar mi protección. Luego me voy a ir más abajo. Voy a usar un delta 10 aproximadamente, 11. Y voy a vender el put de 320. El QQQ, y posteriormente me voy a ir a la parte de los calls y voy a ir más o menos a un delta 20 también, puede ser aquí al 390 a vender el call. Entonces me queda de la siguiente manera: las 100 acciones, el put de protección, en teoría 5% out of the money, el put de venta que me va a financiar en parte este de acá, en teoría un 20% out of the money, y el call que me va a financiar también parte de esto, en teoría un 5% out of the money. Estos dos tienen que cubrir lo que cuesta este. Aquí estoy recolectando $218 y 384, son como 5, casi $6. Y aquí estoy pagando 444. Es decir que estos dos sí me están cubriendo para que me quede cero. Ya ustedes ajustenlo lo que quieran dependiendo de la protección. Si miramos el analizador, cómo queda, sí, básicamente lo que hablamos en el principio. Desde acá hasta acá tengo 100% participación en el mercado. Es decir, si cae, pues voy a perder por mis acciones. Si sube, voy a ganar por mis acciones. A partir de aquí para arriba ya no voy a tener 100% participación porque el call me está restringiendo la ganancia a solamente este valor. ¿Sí? Es decir, ese es una contra de esto. Y esta va a ser la zona de protección entre este y este. La caída viene lineal, pero se aplana. ¿Sí? Y ese aplanado es gracias a esa protección. Y a partir de 320, pues ahí sí voy a tener una aceleración nuevamente de las pérdidas. De esta manera, pueden ustedes tener un portafolio menos volátil. Pueden usar esto de manera trimestral. Dejan que este venza, como vence con costo cero a la final, pues abren uno para el siguiente trimestre y así se lo van llevando 3 meses a 3 meses o se lo llevan mensual, ya es decisión de cada uno. Ahí les presento entonces el collar de JP Morgan y cómo ellos lo hacen. Lo importante es entender el por qué y para qué. Y es muy simple. Reduces volatilidad de tu portafolio, cubres tu portafolio ante una eventual caída de un 20%, dependiendo de cómo ubiques estos strikes, pero bloqueas la ganancia a partir de acá. Ahí se los dejo. Cualquier duda me la hacen saber en los comentarios. Espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias. Nos vemos en uno próximo.